Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Seguimos avanzando en esta semana y para el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema titulado Protegiendo la identidad de la iglesia. Un tema muy interesante. Protegiendo la identidad de la iglesia. Traiga su Biblia, su guía de estudio bajo la dirección del Espíritu Santo. Estaremos compartiendo con ustedes estas valiosas lecciones que nos ayudan a crecer, nos dan la capacidad de identificar cuál es la misión que tenemos en esta tierra y nos capacitan para amar a Dios sobre todas las cosas y servir al prójimo con amor también. Por eso es importante siempre pedir la dirección divina en estos estudios para que podamos poner en práctica lo que estamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Saludo en forma muy afectuosa a cada creyente que sintoniza nuestra emisora, ya sea a través de la internet o aquí en las frecuencias de Radio Amanecer en República Dominicana, y también de manera muy cordial, afectuosa, vaya nuestro saludo a nuestro apreciado amigo, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Amén, amén, mi estimado pastor y amigo. Creo que es importante siempre detenernos para saludarnos nosotros con afecto y amor entrañable, así como también a nuestros amigos y hermanos, Pastor Scroggins. Hay hermanos que están muy pendientes de este tipo de lecciones y el feedback que recibimos muestra su atención como también su apoyo y el desarrollo que vamos teniendo continuamente. Así que saludamos en el norte del país a la administración, cada uno de los pastores que componen esta pujante Asociación Dominicana del Norte, allá el pastor Lorenzo Peña, nuestro querido hermano y amigo también el secretario ejecutivo Carlos Acosta, Dionisio Díaz, director de Ministerio Personales y de Publicaciones también, a todo el equipo de pastores que amamos y queremos, así como también a los hermanos de esta gran Asociación Dominicana del Norte. De manera muy especial quiero saludar a Juan Almonte y a su esposa Belkis Zorrilla, para cada uno de ellos, junto a sus demás hermanos y miembros de la iglesia. Que Dios les bendiga, les guarde y les dé fortaleza y sabiduría en el nombre del Señor. Amén. Así que ya ustedes saben, mis queridos, en otros lugares también, Dios les bendiga, Dios les guarde. Así como estamos, podemos sacar un tiempo para orar en este momento. Inclina tu cabeza conmigo y ora. Dios de bondad, Padre amante, Dios de misericordia, apelamos a ese sentir desde el mismo momento cuando buscaste solución a este dilema, a este problema del pecado de la raza humana. Te dignaste en venir y tomar nuestro lugar en la cruz para que tengamos vida eterna. Valoramos eso y lo aceptamos. Y hoy te decimos gracias. Síguenos guiando, Señor, amando a los demás y sirviendo, resolviendo situaciones, apoyándonos mutuamente de una manera redentiva. Y que el amor de Cristo sea lo que prime, que sea lo que se dé en el estudio de tu palabra y al compartir con los demás. Gracias por este momento. Te pedimos que nos dirijas, que nos ilumines en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, protegiendo la identidad de la iglesia. Los expertos en el área de comunicación, cuando uno está al frente de algún tipo de institución, como director de comunicaciones, o de comunicación, como usted quiera llamarle, tiene que hacer un trabajo extraordinario para que esa institución de prestigio pueda mantenerse en esos niveles. No niega algunas situaciones de debilidades,
que comete la institución sale al frente para hablar la realidad y empieza a proponer algún tipo de solución ante los errores. En nombre de la institución. De la institución, por supuesto. La reputación de una institución, de un individuo, a veces cuesta muchos años, 20, 30 años, para mantenerla bien elevada, y alguien quiere manchar la reputación de esa institución por un error que cometió. 20 años con una reputación muy elevada, solamente basta quizás algún tipo de error que no se supo manejar de manera correcta, y entonces algunas personas empiezan a escribir y hablar en contra de esa institución. Proteger la identidad de la iglesia implica, señores, blindar su esencia doctrinal, su nombre, sus símbolos, su estructura organizativa frente a esas amenazas internas y externas que tiene la iglesia. No se trata solo de cuidar quizás un logotipo, sino defender la integridad legal, digital y espiritual de dicha institución para evitar que su nombre sea utilizado de forma indebida o destructiva. Imagínese usted, pastor, estamos tratando en esta carta que Pablo dirigió a los hermanos de la iglesia de Corinto con la situación que se presentó con el problema de este miembro de la iglesia. Si no se hace una corrección y se da a conocer la corrección que se hizo, muchas personas iban a desprestigiar a la iglesia de aquella comunidad, y por eso se toma muy en serio, muy en cuenta el hecho de que yo me imagino a Pablo como un director de comunicación de esa iglesia de Corinto, y ahí cómo habló de manera definida y dijo las cosas que se debían hacer para que la identidad de la iglesia de Dios se mantenga siempre bien en alto. Y yo creo de todo corazón que es importante nosotros trabajar la identidad, el prestigio de la iglesia, así como lo hizo el apóstol Pablo. La preocupación del apóstol Pablo por la iglesia de Corintio también tenía que ver con las formas, las maneras de resolver las tensiones y los conflictos entre los integrantes de la iglesia, que según podemos ver es lo que vamos a analizar ahora en este día, el tópico protegiendo la identidad de la iglesia, como bien usted ha presentado desde la perspectiva que lo ha abordado el tema. Como iglesia somos una institución, somos un organismo. Además de estar organizada en el tiempo de Pablo, es una iglesia reciente, esta iglesia de Corinto, y esta forma que está usando el apóstol Pablo para tratar y abordar el tema no es ajeno al texto bíblico del Antiguo Testamento, específicamente del tema en cuestión. El ejemplo que podemos ver como el mismo Moisés en el mismo capítulo 22, versículo 22 al 24, podía lidiar con las situaciones desde el punto de vista del judaísmo. Es importante que podamos ver aquí que literalmente esta situación que estamos a la que estamos haciendo referencia ahora en este capítulo 6, versículos 1 al 11, la palabra griega para referirse al punto en cuestión es la palabra pragma, que quiere decir algo. En el versículo 1 del capítulo 6 es un término genérico que se refiere de una manera específica a un asunto legal. Es bueno que podamos entender en este punto que aquí Pablo no se está refiriendo en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, no se está refiriendo a un caso penal. Se está refiriendo más bien a un tipo de litigio que puede directamente referirse a lo que sucedió después de tratar un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Ahora bien, no estamos diciendo que el caso que se llevó ante las autoridades, el punto que se estaba tratando, las situaciones que se estaba afrontando, tenía que ver o era directamente el problema. El punto pudo haber sido otro, diferente al pecado o al escándalo de inmoralidad sexual. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Fíjese que Pablo no estaba feliz con los miembros de la iglesia en relación con
con esto de llevar el tema ante los tribunales, tratar situaciones que entre nosotros mismos podemos resolver, ponernos de acuerdo, situaciones eclesiásticas propiamente se pueden tratar y deben tratarse entre nosotros. Ahora, llevar eso ante los tribunales para que los injustos o aquellos que no tienen el dominio o la incidencia directa en nuestra comunidad de fe sean los que tengan que resolver esta situación. Entonces, es posible que entendamos de manera diferente si nosotros no nos adentramos en la manera como el apóstol Pablo estaba abordando el tema, estaba tratando la situación, que puede, y inferimos que es diferente en este caso al mismo problema de 1 Corintios 5, versículos 1 al 13. Es que cuando los problemas que presenta una comunidad religiosa, cualesquiera que sea, se filtra hacia afuera, Pablo, como un buen director de comunicación, que le invitaron a dar su opinión, produjo esas declaraciones para mantener siempre protegiendo la identidad de la iglesia, porque eso es la iglesia, señores. La iglesia está conformada por hombres y mujeres que cometen errores, por hombres y mujeres como tú y como yo, que constantemente cometemos errores, y dentro de eso, pues hay que seguir estudiando las recomendaciones que Pablo da en la medida en que se cometen algún tipo de error dentro de la iglesia y cómo se puede proteger esa identidad de la iglesia. Ordena, en este caso, como ya hemos estado estudiando, formalmente la expulsión y que manden a quitar de la comunidad a esa persona llamado agresor o infractor espiritual, entregar a ese hombre a Satanás para la destrucción de la carne, que ya hemos dicho a qué se está refiriendo. Y usted sabe, pastor y amigos oyentes, cuál era el objetivo final de Pablo cuando hace esa recomendación: retirarle la protección de la comunión eclesiástica para forzar a ese hombre a una reflexión y un arrepentimiento. Así es, así es. Esas son las recomendaciones, y así la imagen de la iglesia se va a mantener si llegó hacia afuera. Por lo tanto, reprende severamente a los líderes por jactarse de ser tolerantes o tener una mentalidad abierta en lugar de lamentar con profunda tristeza la quiebra moral interna. ¿Usted no se ha dado cuenta que en estos últimos tiempos, donde hay apertura de tantas iglesias, yo me sorprendo incluso de la gran cantidad de personas que hoy en día están formando iglesias, personas de una tendencia homosexual forman iglesias, personas con problemas de la justicia que no se arrepienten forman iglesia? Entonces, la iglesia es muy pura. La iglesia es un lugar donde van los creyentes que tienen problemas, pero que buscan el arrepentimiento y la guía espiritual, y es lo que Pablo está tratando. Están redimidos. Claro. No significa que usted sea pecador. Y va a mantenerse ahí. Usted cometerá algún error, pero cuando se comete ese error, lo digno es reconocer, que uno pueda reconocer, arrepentirse, que se cometió el error. Perfecto, usted es un buen director de comunicación. ¿Qué es lo que estamos criando, pastor? Sí. Miren, mis hermanos, realmente cuando nosotros estamos analizando el tema desde este punto de vista, debemos entenderlo en su justo contexto, porque realmente el apóstol Pablo puede ser que se refiera al tema de 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, a un tema diferente de índole civil, como también de inmoralidad sexual. O sea, no importa el asunto que sea, a lo que se refiera este pragma, que es la palabra que se usa. El punto es que los litigantes de 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, fuera el padre o fuera el hijo, según lo que dice el contexto en el capítulo 5, versículo 1, en cualquier caso, como bien nos dice aquí la lección en el último párrafo, es necesario decidir el asunto para entender el punto. Pablo se preocupaba por la identidad de la iglesia como comunidad cristiana tal y como era vista por la sociedad. Los cristianos no deberían sacar los trapitos al sol, según 1 Corintios capítulo 6, versículo 6, ni recurrir a medios seculares para juzgar asuntos internos. En el mundo romano, las personas de mayor rango, riqueza o función política
solían ser favorecidas en los tribunales. Por el contrario, los cristianos deben juzgar como lo haría Cristo y distinguirse de los estándares seculares. Noten algo. El apóstol Pablo usa con maestría un tratamiento para este tipo de problemas, una forma bíblica. Pablo adopta el tipo de recomendación es de las prácticas del Antiguo Testamento. Lo que el Antiguo Testamento refiere, tanto en la ley mosaica, lo que presenta el judaísmo en relación con eso. Esto presenta al apóstol Pablo con un dominio bíblico para tratar el tema. No es que él está diciendo y está mandando raya porque él se soñó o pensó o alguien le informó o pidió su opinión. Pablo, como corresponde, está aconsejando y está haciéndolo desde una perspectiva como Dios recomendaría o quisiera que se trate el problema en la iglesia naciente. Y es importante que podamos nosotros también decir lo mismo en este momento. Miren que en materia de conflictos y problemas, el apóstol Pablo tiene una forma muy clara y puntual para resolverlo. En este tipo de temáticas sobre técnicas de manejar y tratar los conflictos en la iglesia, hay una autora llamada Leslie Flynn. Ella habla de técnicas para resolver los conflictos en su libro Cuando los santos se pelean. Pastor Scroggins, hermanos y amigos, como dije, Cuando los santos se pelean, de Leslie Flynn. Noten que ella usa una serie de técnicas y las recomienda para nosotros tratar problemáticas entre los hermanos de manera eclesiástica. Parte de su recomendación en esta técnica del agua y la toalla, también la técnica de Natán, técnica de la negociación, análisis del problema, mi verdad, su verdad, la verdad, así como lo que nos dice técnica del nivel más bajo entre iguales, técnica de la mediación y finalmente técnica de la votación. Cada uno de estos puntos con respecto a tratar conflictos y problemas a nivel eclesiástico nos va a permitir fluir de una manera más contextualizada a cómo nosotros debemos abordar los temas que son ventilados a nivel de nuestra comunidad de fe, Pastor Scroggins y amigos que nos escuchan. Eso es así. Recuerden ustedes que estamos tratando el tema en el día de hoy, protegiendo la identidad de la iglesia, y estamos hablando de un gran defensor de la iglesia, un hombre consagrado a Dios, conocedor de muchas leyes, un hombre que cuando se entera de los problemas de esa iglesia empieza a recomendar, y cuando ocurre, por ejemplo, una falta de ética o moral, que fue lo que aconteció allí cuando Pablo recomendó, esto puede poner en riesgo lo que es la identidad de la iglesia. Entonces usted tiene que reunir el comité de la iglesia, junta de la iglesia, que trabaja para trabajar esa crisis, y debe actuar bajo 4 puntos importantes que el apóstol Pablo recomienda. ¿Cuáles son esas? ¿Qué fue lo que hizo? Suspensión del miembro. Aislar de inmediato al miembro, porque es un principio de quitar la levadura ante una denuncia como indicios mínimos de veracidad. Se debe suspender al implicado de todas sus funciones de liderazgo, ministeriales, administrativas o de forma inmediata. No es un juicio final, hay que entender, sino una medida preventiva para proteger lo que es la comunidad y detener el daño reputacional. ¿Qué más se debe hacer? Como lo dice el apóstol Pablo, 0 tolerancia, señores, de encubrimiento. Es un problema serio, pastor, porque a veces hay mucha complicidad en ciertas prácticas y algunos miembros saben el asunto, se tapan, se ponen de acuerdo, cuando van a llevar el tema a votación, se hacen lo que no saben, acusan a otros líderes. Esos son problemas muy delicados. Y la iglesia, para proteger esa identidad, entonces tiene que hacer un trabajo especial. No debe ocultar el hecho de proteger no debe ocultar el hecho para proteger, según ellos, el nombre de Dios. Señores, Dios se protege solo. Ahí está su palabra. El protocolo debe exigir que si la falta constituye un delito civil, por ejemplo, un caso como es un abuso sexual o desfalco, la institución sea la primera en seguir los protocolos que determina
la justicia en el lugar donde usted se encuentra. Hay que exigir eso para mantener siempre la identidad de manera clara de esa iglesia. La iglesia tiene que tener una comunicación transparente y humilde. En cuanto a ese proceso, sí, para que no se vea como cómplice. Y a mí me gusta mucho el asunto de la iglesia porque la iglesia maneja siempre los asuntos transparentes y era lo que Pablo quería enseñarle a los hermanos. En lugar de emitir comunicaciones o comunicados defensivos o soberbios, la iglesia debe emitir una declaración institucional donde se lamente profundamente, señores, por la situación, valide el dolor de los afectados y reafirme su compromiso con la verdad y la justicia. Y finalmente, uno de los postulados que el apóstol Pablo presenta como un buen director de comunicación de la iglesia está diciendo lo siguiente: el manual debe especificar que la iglesia se reserva el derecho de admisión y permanencia de sus miembros y líderes bajo estándares éticos, contractuales o estatutarios. Así es como funciona la iglesia, señores, y así es como se protege la identidad de una iglesia, y estamos estudiando la forma en que Pablo aconseja. Ahí hay elementos bíblicos de amor al ciudadano que cometió la actuación, pero también para mantener en alto la identidad, los principios de una iglesia de Cristo que cada día anda buscando parecerse más a Jesús, tanto en el amor como en la aplicación de los estatutos y las leyes que deben regir la forma justa de obrar de una institución como esa. Sin duda alguna, la iglesia como cuerpo unido repite y se hace eco de las preocupaciones previas que el mismo apóstol Pablo tiene acerca de las facciones en la iglesia y de la unidad, que es uno de los temas cardinales que el apóstol Pablo presenta desde el mismo inicio de sus escritos, especialmente en esta primera carta a los Corintios y en otros escritos del apóstol Pablo. También encontramos esa preocupación, ese deseo, ese capítulo 3, ese capítulo 4, que aborda esas temáticas, presentan una insistencia del apóstol para resolver las tensiones, para que los problemas internamente se puedan tratar según lo que precede en el Antiguo Testamento y la misma tradición judía en la práctica que él está dando, en el tratamiento que él está dando a este caso. Es decir, que nosotros cuando vamos ante tribunales del Estado, del país, para tratar cosas que tienen que ver puramente con en primera instancia, con situaciones eclesiásticas que pueden resolverse como nos dice la palabra. Mateo 18 te da los pasos. Si alguien pecó ve y habla con él. Si no te escucha, ve y busca a otro. Y si no, tráelo a la congregación. Y si no, tenlo por gentil y publicano. Hacer referencia a esos pasos es darte herramientas, como bien lo estábamos mencionando en relación con la autora Leslie Flynn, cuando los santos se pelean, quien nos da técnicas para el manejo y la solución de los conflictos, que es importante que nosotros los mantengamos pendiente, porque este precedente que el apóstol Pablo usa de manejar el manejo y la solución de los conflictos y las tensiones en la iglesia desde una perspectiva del Antiguo Testamento y el judaísmo, se basa en la creencia de que Dios mismo es el juez de su pueblo y también el juez de toda la tierra. Es decir, Dios mismo da las pautas en un manejo de una teocracia. Es decir, Dios es el centro y Él dicta, Él dice, Él orienta a su pueblo según los principios. Ahí están los 10 mandamientos. Según las reglas y las normas, ahí están los escritos que tiene la iglesia. De alguna o de otra forma, contemplar los escritos establecidos para tratar esas diferentes temáticas, esas diferentes problemáticas, deben ayudarnos a nosotros a resolver las tensiones y los problemas en nuestro medio desde una perspectiva cristiana, con base de oración, con base de amor, porque lo que queremos es que los problemas se puedan resolver, porque los efectos y las repercusiones de los conflictos en nosotros nos llevan a nosotros a ver cómo se genera violencia. Además, también la hostilidad y los sentimientos destructivos
fortalecen también el prejuicio, disminuyen el rendimiento de las personas, puede hacer ineficaz el trabajo que queremos hacer de evangelismo personal, de evangelismo público, nos provocan trastornos físicos, dañan esa imagen corporativa, esa imagen institucional, eclesiástica que debemos tener como iglesia. Y finalmente, Pastor Scroggins, amigos y hermanos, destruyen la fe y predisponen a las demás generaciones y afectan las finanzas y ofenden a Dios. Quisiéramos agradecer al apóstol Pablo por esas grandes ideas que está dando ahí en recomendaciones. Finalmente, para proteger la imagen de la iglesia ante los escándalos morales o éticos, no se debe ocultar el problema, sino enfrentarlo combinado con el rigor legal, con madurez espiritual y con mucho amor. ¿Qué cosa debemos hacer? Lo que hemos aprendido en el día de hoy: acción inmediata, transparencia radical en los asuntos de la iglesia, madurez y prevención, restauración guiada para perdonar espiritualmente al infractor cuando se arrepiente, y aprender que la confianza institucional se construye con el tiempo y con los hechos, sin devolver el poder de forma automática. Es importante seguir estos pasos que hemos estudiado en el día de hoy para proteger la identidad de la iglesia. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por estas instrucciones que emana de tu palabra. Gracias por las orientaciones que vienen de parte tuya a través del apóstol Pablo a una iglesia con problemas, a una iglesia con seres humanos con situaciones difíciles, pero una iglesia que debía ser corregida con amor, una iglesia que debía representarte dignamente, como también nosotros entendemos que debe suceder en la actualidad. Gracias por escucharnos y por estas lecciones tan impresionantes. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.